Las tablillas escondidas. En la Tudela del siglo XII, cuando las callejas de la judería se llenaban al caer la tarde con el aroma a especias y el murmullo de las fuentes ocultas, vivía Avital, una mujer conocida por su habilidad para teñir telas con tonos que parecían guardar secretos de la noche. Sus manos manchadas de azafrán y añil eran respetadas, pero lo que la distinguía no era el color de sus telas, sino una llave de hierro que siempre colgaba de su cintura. Nadie sabía a qué cerradura pertenecía. Cierta noche, mientras los vecinos apagaban las lámparas de aceite y el aire fresco del Ebro ascendía por las murallas, Avital escuchó un golpe seco bajo el suelo de su taller. Movió un estante de madera y descubrió que una de las losas no estaba bien asentada. Al retirarla, apareció una escalera estrecha, oculta desde hacía generaciones. Bajó con una candela temblorosa. El aire olía a humedad y a pergamino antiguo. El pasadizo conducía a una sala circular, donde en el centro reposaba un cofre ennegrecido. La llave de su cintura encajó sin resistencia. Dentro no había oro ni reliquias, sino una serie de tablillas de madera talladas con símbolos que no reconocía, aunque uno de ellos se repetía, una estrella de 6 puntas formada por pámpanos de vid. Al día siguiente, Avital mostró las tablillas a Jonathan ben Meir, un anciano que guardaba memoria de las leyendas de Tudela. Tras examinar los signos, se estremeció. Le habló de una hermandad olvidada que, siglos atrás, había jurado proteger un conocimiento prohibido, una mezcla de medicina y canto que, según decían, podía alterar la voluntad de quien lo escuchara. Desde entonces, el taller de Avital ya no fue igual. A veces, mientras tendía las telas sobre los patios soleados, juraba oír voces susurrando desde el subsuelo. Los vecinos, al pasar, aseguraban que los colores de sus tintes parecían cambiar de matiz según quien los mirara. Nadie volvió a ver las tablillas, pero en las noches de luna creciente todavía se cuenta que si uno se acerca a la antigua judería y guarda silencio, puede percibir un murmullo extraño, un eco de melodías enterradas bajo la piedra de Tudela.